Gracias, Natalia. Como ha dicho la coordinadora de la mesa, es una ponencia que hago con los dos individuos que están allá al fondo, así que de hecho voy a hacer un poco como Rajoy con el plasma, yo presento y luego me voy, así que las respuestas las van a dar ellos porque soy el que se tiene que ir con el tren. Bueno, y lo que voy a presentar es, yo diría, una investigación exploratoria que tiene que ver con un trabajo que hemos realizado durante muchos años, pero digamos que no está del todo aterrizada, ¿no? Entonces, casi vamos a plantear más un contexto y unas posibles líneas de investigación que bueno, unas evidencias concretas, ¿no? El tema que nos trae aquí, en línea con lo que es el tema general del seminario, pues es la migración femenina rumana en el enclave de Huelva, que a mí personalmente, y creo que a Juan y a Carlos también por vinculación conmigo casi, ha sido un tema que siempre me ha llamado mucho la atención porque bueno, el foco siempre ha estado en el enclave onubense sobre las temporeras GECO, las marroquíes, son muy visibles, el mecanismo GECO le llama la atención a todo el mundo. Incluso diría que también los trabajadores, porque en este caso son hombres en su mayoría subsaharianos que viven en asentamientos, pues también tienen incluso más visibilidad que este colectivo de trabajadoras del este, que son circulares, que vienen para trabajar en la campaña, que por lo general suelen volver a su país de origen o rotar por otros enclaves, y que si miramos a las estadísticas pues componen el grueso de la mano de obra, o por lo menos es el colectivo más importante dentro de la mano de obra agrícola en el enclave de Huelva. Entonces bueno, esto es una cuestión que siempre me ha parecido interesante resaltar y por eso la estamos analizando. Que hemos observado, y ahora lo explicaremos, un cierto decrecimiento, por eso se llaman legados pandémicos, ¿no? Porque hemos observado que si bien había un decrecimiento de la migración rumana previo a la pandemia, esta se ha acentuado con la crisis de la COVID. Entonces, bueno, antes que nada voy a hacer un poco de publicidad, pero acabamos de publicar este informe, cobijado por Oxfam Intermón, y el título pues nos pareció a los colegas interesante y que va en la línea de este seminario reivindicarlo, ¿no? Hacemos un análisis una revisión de la literatura que se ha producido en varios países europeos en torno a este contexto y bueno, pues si a quien le interese este informe está publicado en español y en inglés y se puede descargar libremente de la página web de Oxfam. Y ya por entrar un poco en la faena, como decía, esto es también un legado de investigación y que tiene unos orígenes de largo recorrido. Yo personalmente empecé esta investigación con el proyecto Temper del 7º programa marco europeo, allá por el 2013 iniciamos, en plena crisis, cuando estaba congelada la GECO, que venían, si no recuerdo mal, unas 1.500, 2.000 temporeras a Huelva, que decían, ¿no?, que las mantenían para mantener la máquina bien engrasada, y entonces ahí es cuando nos llamó la atención. Teníamos que estudiar la migración circular al enclave y decíamos, claro, pero la GECO pues vienen 2.000 personas máximo al año, ¿no?, para una mano de obra que se estima en torno a 60.000 que se necesitan por campaña. Entonces ahí es cuando vimos que había un enorme movimiento de personas provenientes de Rumanía. Esto lo hemos continuado con el proyecto CRISMIG, que como sabéis ha dirigido y sigue dirigiendo Antía todavía, y lo estamos continuando con un proyecto europeo que es el Safe Habitus. Así que bueno, por eso comentaba al principio que es una investigación de largo recorrido pero en curso. Por situar el contexto, bueno, todos estamos ya bastante acostumbrados a ver personas de origen rumano en nuestro entorno, es una migración muy asentada en el contexto español, pero es curioso si nos remontamos hace apenas 30 años, pues que no había apenas una conexión histórica entre ambos países, o sea, no hay nada que nos hubiera unido ni ningún... Nada, o sea, eran dos países que estaban completamente desconectados a nivel histórico, ¿no? Entonces, ¿por qué empieza a venir migración rumana? Pues básicamente fruto de la crisis por la caída del régimen de Ceausescu, gran parte de las personas que deciden pues, buscar un futuro mejor ante el contexto desestabilizado del país se van principalmente a Italia, que es el principal destino, y el segundo destino es España. Y la selección pues, no tiene que ver con que tengamos idiomas de origen latino, sino que hay una gran economía sumergida y encuentran facilidades para insertarse en ambos países. En ambos países se ubican en los mismos sectores, que como sabemos son sectores donde el ojo del Estado
no suele estar tan presente o donde es más fácil camuflar el trabajo negro, y como son los cuidados, la agricultura y en el caso español la construcción, sobre todo durante el boom. A raíz de esto, en 2002, cuando España lanza, como sabéis, la GECO en torno al 2000, en el 99-2000, Rumanía manifiesta, dada la creciente migración que había entre ambos estados, y a España le parece interesante al gobierno por la alta incidencia de la irregularidad, incorporar a Rumanía como un país GECO. Entonces este entra en 2002 y durará hasta 2007, o sea, apenas 5 años, porque una vez entra el país en la Unión Europea pues ya no se podía hacer. Como sabéis, la contratación en origen se puede realizar solo con terceros países y no con ciudadanos europeos que gozan supuestamente de libre movilidad. Como pongo aquí, pues hasta 2014 de todas formas no tendrán esa libre movilidad los migrantes rumanos, porque bueno, muchos países impondrán moratorias, incluido el nuestro, aunque la moratoria en el fondo tampoco era un gran bloqueo, simplemente imponía un paso extra adicional respecto, pues, a otros nacionales europeos. Para que nos hagamos una idea, aquí traigo un gráfico que no me acuerdo de qué artículo lo saqué, pero es bastante ilustrativo en el sentido de que, si lo veis, en 2000, la campaña 2001-2002 empiezan 970 porque en realidad no es una migración predominantemente femenina, pero no exclusivamente como la marroquí, ¿no? Pero enseguida rápidamente se convierte, ya 2 años después, ya en 2003, ya es el país que más trabajadores GECO aporta al enclave, y como podemos ver, por ejemplo, el último año en el que Rumanía participó, en 2007, pues la mitad del contingente venía de ese país. Es decir, que enseguida se incorporó a esta mano de obra y fue de interés para el empresariado. ¿Qué pasó? Pues claro, curiosamente, cuando Rumanía entra en la Unión Europea, justo entramos en crisis, megacrisis económica que todos conocemos y hemos vivido, y el gobierno decide congelar la GECO, como comentaba antes, ¿no? Manteniendo solo un número muy bajo de temporeras de Marruecos para que podían venir repitiendo las campañas. Básicamente las mantuvieron para que las infraestructuras de la contratación en origen no decayesen. Entonces, claro, la migración rumana se vuelve todavía más importante, porque en un contexto en el que no puedes traer gente de terceros países, porque el gobierno pues redujo la cuota para promocionar el empleo de residentes, de nacionales y inmigrantes ya residentes en el territorio, se tiró de Europa del Este y de Rumanía para conseguir pues toda esa mano de obra que antes venía de Marruecos y de otros contextos, de la propia Rumanía, y que ahora, pues gracias a la libre movilidad europea, pues podía ser desplazada. Esto es lo que llamamos la privatización del programa GECO, en el sentido en que se pasó de promocionar un acuerdo, digamos, público entre estados, un acuerdo bilateral entre España y Rumanía para que estas migraciones se articularan dentro de ese marco, a un marco privado, donde las empresas tiraban de los contactos que habían trazado ya durante el periodo GECO, organizando sus propios procesos de contratación en Rumanía, tirando de sus contactos y organizando con sus propios medios la movilidad de estas personas. Bueno, el sistema habitual era fletar autobuses, hacer reclutamientos en pueblos en Rumanía y luego fletar autobuses desde ahí hasta Huelva, ¿no? O sea que el modelo era muy parecido, claro, con la diferencia de que estas personas, pues si no les gustaba algo del trabajo o querían probar en otro sitio, pues se podían ir, porque al ser europeas pues no estaban obligadas a retornar como en el marco de la GECO. Hasta 2015 la migración circular rumana fue absolutamente predominante en el enclave, y luego empieza a decaer a medida que se activa la GECO. Pero este decrecimiento progresivo, como comentaba antes, se inicia en 2015, va cayendo hasta 2020, y desde 2020 hasta la actualidad se produce lo que decimos una caída en picado, ¿no? Entonces aquí traigo algunos datos para que los veamos. Hemos conseguido datos del SEPE que nos los han mandado a través del portal de transparencia, y que son muy ilustrativos. Como veis, hay una cierta correlación entre la caída de la GECO y el aumento de las trabajadoras rumanas que vienen al enclave, y a la vez una correlación en cuanto se reactiva la GECO empiezan a caer el número de trabajadores rumanos. Pero claro, esto no explica toda la historia, porque lo importante es, si analizamos y atendemos a la composición por género, podemos ver cómo la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Las barras azules es el número de hombres. Como decía al principio, pues a diferencia de la migración marroquí,
no es una migración 100% feminizada, pero sí altamente feminizada. En el 2010, como podemos ver, la diferencia era más o menos de 2/3 de mujeres, 1/3 de hombres. Pero esta proporción va reduciéndose con el tiempo y sobre todo a raíz de la pandemia, y ahora estaríamos en torno a un 60-40. Entonces, esto es lo que nos ha llevado a plantearnos qué está sucediendo. Entonces, bueno, en el marco del último proyecto que os comentaba, tenemos un socio rumano con el que estamos trabajando también en Origen para intentar identificar algunos de los factores que pueden explicar esto. Y bueno, lo que voy a intentar aquí junto con mis compañeros que lo hemos elaborado es hipotetizar qué podría estar sucediendo. Algo sí que hemos observado durante los trabajos de campo que realizamos en el periodo, digamos, iniciado por la crisis de 2008, es que existía un fuerte control patriarcal en el sentido de que las contrataciones privadas en Origen eran generalmente ejercidas por hombres. Generalmente los contactos de las personas que eran desplazadas al enclave, de las mujeres que venían, eran activadas a través de hombres que ejercían como nexo, digamos, dándoles un poder pues, dentro del esquema organizativo de la empresa que les dejaba en una posición privilegiada. Pues hablamos de un control patriarcal en el sentido que si uno, por ejemplo, iba a las fincas donde están alojadas dentro de grandes empresas, como Cuna de Platero, por ejemplo, podía verse como las mujeres pues, se encargaban de todos los trabajos de reproducción, de cuidados, y los hombres pues, por las tardes generalmente gozaban de sus horas de descanso, pero también tenían funciones de organización de las cuadrillas, gozaban de ciertos privilegios, ¿no? Entonces, bueno, había una fuerte división sexual del trabajo y esto, como decía, está vinculado al rol predominante que los empresarios le daban a los hombres, en el sentido de que si son ellos los que deciden al final, pues si va su prima, su vecina o no sé quién va a ser contratada en la siguiente campaña, se les estaba dando dejando una posición privilegiada que después se aprovechaban de ella cuando estaban en destino para trabajar menos o para llevar a cabo funciones un poco más agradables que la propia recolecta de la fresa. Entonces, bueno, algunos motivos que hemos identificado para este crecimiento. Una es la preferencia del empresariado por las temporeras GECO, que esto es algo que nos ha salido mucho en entrevistas. Lo que nos dicen siempre es que si ellos pudieran se traerían a todas GECO, el 100% de la mano de obra, claro, muy fácil porque es gente que te va a obedecer, que no habla tu idioma, todos lo sabemos, ¿no? Todos los mecanismos de control social que se activan dentro de este programa. Claro, las mujeres o la migración rumana en general, pues como decía antes, es libre. Entonces, bueno, ante situaciones de vulneración de los derechos o lo que fuera, o porque se hartan o porque no les ha convencido el trabajo, el día siguiente se van y se van a trabajar a Huelva, a Sevilla o donde quieran, ¿no? Otra cosa es que tengan éxito en su proyecto personal, pero por lo menos lo pueden hacer. Una GECO directamente, si no cumple con los objetivos que se marcaron en su contrato, tiene que volver. Entonces, claro, el empresariado, por saber que va a disponer de la mano de obra que necesita, en la cantidad que necesita y sobre todo bajo unas condiciones de sumisión, pues prefieren la mano de obra GECO. Entonces, esta correlación nosotros la vemos bastante clara. Aumenta la GECO, cae la migración rumana, porque bueno, pues cuantas más temporeras GECO puedan tener los empresarios, menos van a tirar de Europa del Este. Esto, claro, hace que, en cierto modo, nosotros hipotetizamos que eso explica en parte la reducción del número de mujeres que vienen dentro del contingente rumano. Al tener los hombres una posición de poder dentro de este esquema, pues claro, cuando se reduce la cuota, los hombres se mantienen porque son los que deciden si quieren venir o no, y las mujeres son las que quedan fuera de estos procesos de selección. Pues si antes un hombre se traía a su mujer, a su hermana y a sus 3 primas, si le dicen este año me traes a 2 menos, pues igual deja sus dos de esas 3 primas, las deja fuera, ¿no? Al final esto reduce la composición femenina de la mano de obra. Luego, también durante la pandemia, como sabemos, la frontera exterior de la Unión Europea se cerró a cal y canto por los confinamientos, pero el trabajo agrícola, que esto es algo que se ha hablado esta mañana, fue declarado como crítico a nivel europeo, es otra etiqueta para definir la esencialidad, y por lo tanto pues, hubo libre movilidad, ¿no? Para realizar este tipo de trabajo. Claro, pues si ya no podían venir personas de terceros países a realizar trabajo agrícola, o trabajadores irregulares no podían realizar su trabajo porque no podían enseñar a los policías que tenían un contrato para poder ir a las fincas, pues empezaron las trabajadoras, sobre todo del este, fueron muy cotizadas. Entonces sí que se ha visto un aumento de esta migración en Alemania,
Y esto nosotros entendemos, además esto es algo que compartimos con nuestros colegas rumanos que también han encontrado evidencias en el campo que apuntan en esta dirección, que bueno, pues que han dejado de venir a Huelva porque han privilegiado a Alemania. Normal, está mejor pagado el trabajo ahí, los salarios son más elevados y está mucho más cerca de Rumanía. Entonces pueden ir con sus coches, incluso no necesitan ni siquiera que esta migración sea activada por parte de las empresas. Entonces bueno, esto también lo explicaría. Luego, una condición que creemos que es obvia, pero no debemos dejar de mencionar, es que permanecen las condiciones de explotación en Huelva, la calidad del trabajo que se ofrece en términos de salario y de condiciones laborales, pero también incluso residenciales, ¿no? Las oportunidades que ofrece el trabajo en Huelva, además de que el propio trabajo en Huelva, por tratarse de la recogida de frutos rojos, que como sabemos pues se realiza en cuclillas y en posiciones muy incómodas, pues es peor que otros trabajos como por ejemplo el alemán, ¿no? La recogida del espárrago, que es lo que predomina ahí, al parecer a nivel de postura y digamos de dificultad en llevar a cabo ese trabajo es un poco menos arduo, y como permanecen las condiciones pues no mejoran los salarios, no se reducen todas las cuestiones que han sido denunciadas ampliamente por colectivos sociales, pero también por investigaciones diversas, pues eso hace que tampoco hayan decidido en ningún momento permanecer. O sea, no existe una fidelización de esta mano de obra porque al final pues esa apropiación del trabajo barato creemos que durante la pandemia, cuando fueron declaradas como esenciales o como críticas, chocó precisamente con esa autopercepción, ¿no? Bueno, pues si somos críticas o esenciales, ¿por qué seguimos teniendo condiciones de trabajo tan precarias y por qué sentimos que somos desechables, ¿no? Entonces, bueno, pues ante un contexto así, siendo demandadas por nuevos contextos, quizás hayan optado por ello. Y luego también pensamos que actúan las condiciones de origen, es decir, desde que en 2002 empezaron a venir temporeras rumanas a Huelva, hasta ahora el país pues no solo ha entrado en la Unión Europea, sino que ha aumentado notablemente el salario base, las remesas sociales también han actuado en el contexto de origen, es decir, introduciendo nuevos valores, nuevas perspectivas, nuevas formas de relación social entre individuos, y por lo tanto hacen que el contexto de origen quizás no solo sea un poco más amable, en el sentido de que igual a algunas pues no les compense tanto llevar a cabo este tipo de migración, como sino también ha aumentado su capacidad de decisión en torno a, bueno, entre me quedo o voy a otros contextos, tengo más diversidad de opciones, pues puedo elegir. Entonces, bueno, todo este contexto creemos que ha podido actuar para producir este efecto social, y nada, es algo que seguiremos investigando y que consideramos muy relevante porque creemos que es una tendencia a futuro y que en los próximos años puede caer. Pues cuestión que también hemos visto que puede estar correlacionada con la búsqueda de nuevos países GECO, ¿no? Que han empezado a entrar como Ecuador, Honduras, Colombia, que ya lo era con Lleida, pero no con Huelva. Bueno, puede estar también correlacionado con esta dificultad que creemos que va a empezar a tener el empresariado, ya ha empezado a tener, pero que se va a acentuar con el tiempo para conseguir esta mano de obra. Y bueno, pues planteamos como horizontes de investigación explorar estas fugas del sector, ver cómo actúan los procesos de sustitución étnica que ya se produjeron en los años 90 y a comienzos del 2000 y que podrían estar también actuando, como decía, la mejoría de las condiciones de origen, pero también esa autopercepción de la condición de esencialidad puede hacer que, bueno, quizás sea una mano de obra más reivindicativa o menos propensa a acatar condiciones de explotación, y por lo tanto eso puede también llevar al empresariado a querer priorizar otra mano de obra más dócil, más sumisa, evidentemente bajo la condición GECO sería lo ideal para ellos, pero si no, probablemente puedan tirar de otras fuentes, ¿no? Y ver cómo los cambios en las estructuras sociales en Rumanía pueden haber afectado a este contexto. Y nada más, pues muchas gracias por vuestra atención.